Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, día o noche, donde ustedes se encuentren. Soy Gaby Bravo de LANE y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. En su nombre, agradecemos a todos los que se unen a esta transmisión en vivo de las diferentes redes sociales, así como a nuestros amigos de Radio Escuchas de la estación Caminando con María Radio, que también se están uniendo, a quien mandamos un saludo muy especial allá a nuestro amigo Alejandro en cabina. Y bueno, hermanos, les agradecemos que compartan este programa. Apóyenos a llegar a más personas, apóyanos a llegar a más personas y a más hogares, porque Dios nos conoce. Él sabe lo que necesitamos y se vale de todo, de este tipo de programas, para convertir esos corazones. Una palabrita que digamos aquí, ellos la toman. Y el programa del día de hoy es muy interesante porque estamos iniciando el mes de septiembre, un mes dedicado a la Sagrada Escritura, y además el día 29 estaremos celebrando a nuestro santo patrono, San Miguel Arcángel, y para ello tenemos un invitado muy especial, el padre Jesús Lugo Cornejo, que él es especialista en teología dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente es catedrático de la Facultad de Filosofía y Teología del Colegio San Felipe de Jesús en la diócesis de Tula. Padre Jesús, sea usted bienvenido. Muchas gracias por su espacio y por su tiempo. No, es un placer estar aquí, me da mucho gusto poder colaborar con ustedes. Es una alegría para mí, pues, compartir nuestra fe, Muchas ¿verdad? gracias, Padre. Pues vamos a iniciar, por favor, con una oración. Sí, cómo no. Pues vamos a hacer una oración tipo de los jesuitas de San Ignacio de Loyola, que ellos lo hacen muchísimo, ¿verdad? Y es breve, pero se invoca a Dios uno y trino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Trono de la eterna sabiduría, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. San José, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, pues tenemos un programa muy lindo. Vamos a estar hablando acerca de los orígenes, de lo que eran esos espíritus puros que nuestro Señor creó en su infinita misericordia, y que después pasó algo por ahí, que ya no fueron tantos ángeles, sino se convirtieron en demonios. A ver, platíquenos, Padre. Bueno, quisiera partir primero de lo que dice el símbolo de la fe, el símbolo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué niceno? Porque se celebró el primer sínodo, el primer concilio ecuménico en el año 325 en un lugar llamado Nicea, en el oriente, donde se quiso explicar de una manera teológica puntos esenciales acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El punto central que se puso ahí era que Jesús es de la misma naturaleza o sustancia del Padre. Después se atacó a la persona del Espíritu Santo y pues se realizó otro concilio igual en el Oriente, en el 381, en el primer concilio de Constantinopla, ya que hubo 4 concilios ecuménicos de Constantinopla, y se fundamentó algo acerca del Espíritu Santo, fundamentación teológica muy importante. Y de ahí como que se amplió el primer credo llamado el credo de los apóstoles, nada más en nombre, eso sería otro tema importante a desarrollar, el Sí. credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. Y por eso se llama así, el credo niceno-constantinopolitano, como la gente dice, el más larguito, ¿no? Uh-huh. Por estos 2 concilios. Y quiero partir de este concilio, porque en el credo niceno-constantinopolitano se dice esta frase: creemos en Dios, creo en Dios, Padre, o sea, creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Y de este punto podremos
usar la palabra invisibles. ¿A qué se refiere con ese término invisibles? Bueno, pues se refiere a toda la corte celestial. De hecho, lo primero que, por decir, es que creó Dios. Dios no tiene principio ni fin, o sea, Dios uno y trino. Pero Él quiso, donde está, crear a la corte celestial, que son espíritus puros, porque no tienen materia. Eso es la corte celestial. Esa es la Solamente corte celestial. todos los espíritus puros creados desde el inicio. Exacto, o sea, lo primero que Dios creó fue eso, lo primerito. Espíritus puros, no podemos nombrar todo, pero podemos decir, ¿cuáles son, por decir así, los espíritus puros más cercas de Dios? Pues bueno, están los querubines y serafines. Los más, usando esta terminología espacio-temporal, los más lejanos a Dios, pero los más cercanos al hombre, pues están los arcángeles y los ángeles. Me llama mucho la atención, el programa se llama ¿Quién como Dios? ¿Quién con como San Dios? Miguel Arcángel. Esa palabra de ¿quién como Dios que se le atribuye a San Miguel Arcángel nos va a ayudar para entender este punto. Primer paso, tenemos que decir, Dios es el creador de todo, de lo que no vemos, que es la corte celestial, y de lo que sí vemos, lo visible, que es el universo. No solo la Tierra, sino el universo, que solo imaginar qué cosa es el universo, si nosotros nada más somos un puntito en una galaxia. O sea, el poder de Dios es inmenso, infinito, inimaginable. ¿Qué es ese universo que Él creó? Nosotros nos vamos a sentar en este punto, a centrar en lo invisible. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué creó Dios ahí? Pues toda la corte celestial. Ahora, nos podríamos preguntar, toda la corte celestial, todos esos seres que son espíritus puros, ¿son personas o no son personas? La pregunta es si son personas. Podríamos decir que hay tres tipos de personas. La persona con mayúsculas, las personas con mayúsculas, que son las personas trinitarias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exactamente. Y luego las personas que son espíritus puros, que son todas esas cortes celestiales. Y la persona, que tiene cuerpo, alma y espíritu, que es el hombre. Ahora, nosotros nos vamos a centrar en esos espíritus puros. Si Dios es el único creador de todo, entonces podríamos decir lo siguiente. Dios creó todo y todo es bueno. Todo es bueno. Y vio Dios que era bueno. Y cuando creó al hombre, muy bueno. Bueno, toda esa corte celestial que vivía con Dios, que son personas espirituales, fueron creadas con inteligencia, con voluntad y con libertad. Tres características sumamente importantes. Pero tres muy importantes que son esas. Sí, exacto. Exacto. Inteligencia, voluntad y libertad. Esos espíritus puros, la inteligencia siempre está flechada no a las verdades, sino a la verdad. Y esa verdad, con mayúsculas, es Dios. Claro. Esa inteligencia estaba flechada y busca y quiere conocer esa verdad. La voluntad está flechada al bien, con mayúsculas. Claro, puede ir escalando bienes naturales, pero lo tienen que llevar hacia Dios, el bien sumo y eterno y supremo. Es el único bien. Es el único bien. Y al que debemos buscar siempre. Perfecto. Y no perder de vista eso, ¿verdad, Padre? Exactamente. Esa inteligencia Dios la ha creado para que conozcamos esa verdad que es Él, ese bien que es Él. Pero hay una cosa. Al ser personas, nos dejó libres. Esos espíritus puros son libres, el hombre es libre. Pero libertad no significa escoger entre el bien y el mal. Eso es una definición errónea. Sino escoger entre un bien menor de otro mayor. Ese realmente es elegir el bien. Elegir el bien. Nada de que elijo entre el bien o el mal. No, eso no es. Entre el bien y un bien mayor. Es entre este bien menor de otro mayor. Sí. ¿Y quién es el bien mayor por excelencia? Dios. Entonces podríamos decir
Dios creó, es el creador de todo. Todo sale de Dios para regresar a Dios. Esa es la esencia de todos los espíritus creados por Dios. Ahora, Dios creó solo cosas buenas. Entonces la pregunta tiene que ser esta: ¿por qué existen espíritus malos? Se dice, Santo Tomás de Aquino, el Catecismo de la Iglesia Católica, un poco y la Iglesia nos dice, porque su magisterio y los teólogos nos dice, ¿qué pasó allá en el cielo? Bueno, ese bien, su libertad, dice Santo Tomás, quiso ser puesta a prueba. Decir, este es el bien supremo, este es totalmente lo que tú tienes que escoger y elegir. Y había entre toda la corte celestial, o sea, un espíritu que después de él nada más estaba Dios. Se llamaba Luzbel, ¿verdad? Que era la luz bella. Que también un día podríamos ver todo lo que es la luz. Y entonces dice, se hizo esta pregunta él: si después de mí solo está Dios, ¿por qué no ser yo Dios en lugar de él? Ya le estaba entrando por ahí esa maldad de la envidia. Esa envidia, sí. Esa maldad, fue puesto a prueba. Y entonces él podríamos decir ahí, empezó a elegir cosas en contra de su naturaleza como criatura. Es una criatura, Luzbel, el ser más poderoso, más bello, podríamos decir el que organizaba allá en el cielo y todo, el que le había dado Dios todo ese poder. Y entonces, ¿qué pasó? Él se hizo esa pregunta: si después de mí solo está Dios, ¿por qué no ser yo Dios? ¿Por qué me tengo que someter a Él? Pero no lo quiso hacer Él solo. Podríamos hablar así como en parábolas, como en un ejemplo, para no meternos a terminologías es muy rebuscadas. Empezó a hacer campaña, padre, dicho claro, sea de sí, paso, una campaña, con los demás ángeles. Una campaña de golpe de estado, podríamos decir así. Y les empezó a decir, tú, pues si eres ángeles, yo te hago querubín, yo te hago serafín, te doy más poder, para que tú seas tu propio razón de ser y no tengas que obedecer a Dios. O sea, quizás le estuvo diciendo todo eso y a muchos los convenció. En esa parte intelectual quiero pensar, porque estamos hablando de espíritus puros. Puros. Realmente un intelecto de muy alto nivel. Ah, claro. Los espíritus de la corte celestial son muchísimo mayores inteligentes y volitivos que el hombre. Claro. Completamente. Aunque el hombre es imagen y semejanza de Dios, ¿no? Sí. Después podría empezar a otras cosas ahí, pero sí, es de alto nivel. Ahora, no le hicieron caso pocos. La Sagrada Escritura dice que le hicieron caso del 100% de la corte celestial, una tercera parte. Si uno lo traslada, ¿cuánto es la tercera parte del 100%? Pues decimos es el 33.33333%. O sea, es bastantísimo, muchísimo. Entonces, cuando ellos hicieron ese acto de ejercer su libertad, pero desviada, su decisión, o sea, la opción que hace un ser, entre más perfecto sea, la caída o la gravedad es mucho mayor. Por la altura en la que él llegó de tanto intelecto. Porque leía el Santo Tomás, padre, que realmente al ser espíritus purísimos, realmente ellos también veían a Luzbel, que era un ángel el más hermoso, sí, sí. Y no alcanzaban a ver a Dios todavía. Sí lo podían ver, o sea, sí sabían, pero cuando les dijo que pues ellos podrían ser como él, porque después se va a entender esto a la luz del pecado original en Adán y Eva. Sí, o quizás no lo veían totalmente, pero si así es Dios, no es Dios, si es Dios. Bueno, hay muchas hipótesis para explicar esto que es un poco difícil.
Porque se dice que no gozaban de la visión beatífica como tal al 100%. Hacia el 100% no. Pero veían pero la creación y a través de Luzbel y de todos los demás ángeles. Perfectísimo. Hermosísimo. Es perfecto eso. Porque iban, como se llama así, el conocimiento de Dios en un dinamis eterno. De hecho, nuestros hermanos que están en el cielo tienen ese dinamis eterno que cada vez conocen más y más y más de Dios y se van saciando. ¿Esos serían los grados de santidad, Padre? Pues aquí un poco sí. Que tendríamos que invitar al Padre en otro programa para que nos hable de la santidad, cómo lograrla y cómo llegar a esos grados de santidad, porque son todos los santos que ya están en el cielo, que están ratificados, por decirlo así, por la Iglesia Católica, ¿verdad, Padre? Exacto, sí. Pero entonces estamos en que de estos ángeles puros pues le hicieron caso a campaña. Luzbel y fue el 33.33%. En ese golpe de estado, quien lo dice el Apocalipsis capítulo 12, así un poco así en el Apocalipsis, hubo una como lucha, Dios no se mete, y quien defiende a Dios es Miguel. El término Miguel, el nombre de Miguel, que es un arcángel, significa ¿quién como Dios? O sea, Dios, o sea, ¿quién como Él? Todo lo que Él creó somos criaturas, pero unas criaturas privilegiadísimas porque salimos del amor de Dios, no del ocaso. Por eso dice Santo Tomás, dice, cuando Dios abre la llave de su amor, salieron las criaturas. O sea, esto es hermosísimo, claro, pensar en eso. O sea, has sido creado con ese amor infinito, de ese amor eterno intratrinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No eres una creación del ocaso, no eres una creación así que se le salió a Dios, sino es una creación pensada desde toda la eternidad, que pensó en cada uno de nosotros. Sí. Qué hermoso. O sea, y no nos creó así como colectivo, sí, o sea, colectivamente, no, a cada uno nos conoce como si solo existiéramos nosotros en todo el universo. Esa cita bíblica tan bonita que dice, te llevo escrito en la palma de mi mano. Sí, sí, sí. Te conozco desde antes del vientre de tu madre. Sí. Qué hermoso, ¿verdad, Padre? Claro. Porque se refiere a cada uno de nosotros en ese gran amor que nuestro Señor siente por cada uno. Exactamente, o sea, eso es algo hermosísimo, ¿no? Y pensar así, ¿qué necesidad tenemos de decir, bueno, ¿por qué no ser como Él? No, si ya todo me dio y todo me lo ha compartido, porque a todos esos espíritus que están en la corte celestial, pues eran como Él, o sea, los había elevado a un orden sobrenatural, divinizado, como después también al hombre, o sea, lo creó y lo elevó al orden sobrenatural. O sea, el hombre ha sido divinizado por Dios. Dios no es un egoísta que dice, yo solo quiero ser Dios y no tú. No, Él quiere compartir su vida sobrenatural a nuestra medida, pero en ese gozo tan grande, ¿no? Como que es cuando nosotros le decimos, sí, Señor, sí quiero, ¿no? Pensando en los santos, en San Antonio de Padua, en San Felipe Neri, ¿cuántos santos han hecho, o nuestro Señor ha hecho milagros tan grandes a través de esos santos porque le dijeron sí? Ellos no perdieron de vista, Padre, claro, a nuestro Señor, cosa bueno, que algunos ángeles no se dedicaron a alabarlo como para lo que habían sido creados, y por eso esa batalla. O sea, sí, es cierto. Mira, los ángeles, la decisión que ellos tomaron, como son espíritus puros, fue irreversible. Esa es la gran diferencia entre los espíritus puros y el hombre aquí en la tierra. De hecho, Adán y Eva le ofendieron a Dios y Dios los perdonó. Nosotros podemos tomar decisiones y la grandeza es que Dios nos puede dar la oportunidad de convertirnos. Pero los espíritus puros, la decisión que tomaron fue una decisión irrevocable y eterna. Y los que optaron por Dios, que fue todo lo demás, más del 76 y tantos %, dijeron, yo estoy con Dios, yo acepto a Dios como mi creador, a Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como mi Dios, al que quiero servir, adorar y todo, y ellos están en el cielo. Todos los demás, pues son espíritus caídos.
Dios Padre no creó el infierno, solo había creado el cielo. Solo hay un principio, que es el principio bueno de parte de Dios. No hay un Dios malo y un Dios bueno, solo Dios creó todo bien y perfecto y todo, o perfectible. Perfectible. El universo es perfectible. Ellos, en el conocimiento que iban teniendo de Dios, también era perfectible. Nosotros, en nuestro libre albedrío, con el cual también fuimos creados, somos los que a veces echamos a perder las cosas. Perfecto, sí. Porque es nuestra decisión, decidimos y optamos, ahora sí, por el bien o por el mal, que no debería de ser. Debemos de optar siempre entre el bien y el bien mayor, pero al optar por el mal es cuando caemos en ese pecado. O sea, el hombre no puede optar por el mal, sino el mal con apariencia de bien. O sea, por ejemplo, Luzbel dijo, si después de mí está Dios, ¿por qué no ser yo Dios? Lo vio como una apariencia de bien, pero que realmente era algo catastrófico. Igual acá nosotros. De hecho, cuando el demonio, ya ese demonio, el Lucifer ahora, le pone la tentación a Eva, porque es a ella quien después Adán le dice, se lo pone con una apariencia de bien. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues eso es así lo que podríamos ir viendo, ¿no? O sea, ahora, ¿existen seres espirituales? Ya vimos que sí. Que la Sagrada Escritura pues, los llama espíritus puros o ángeles o arcángeles o querubines o serafines, ¿verdad? Y que ya en el tiempo de Cristo no creían en ellos. Muchos en este punto, por ejemplo, los saduceos en el tiempo de Cristo no creían en ellos. Bueno, eso lo podemos ver en Hechos 23:8. Tampoco los materialistas o los racionalistas, ¿no? Ahora, los ángeles no son en un primer plano como el contenido más importante de la revelación. Sin embargo, pues pertenecen a la revelación plenamente. Y ellos cumplen misiones fundamentales, ¿no? Podríamos decir, pues los querubines y serafines adorando día y noche al Padre, ¿no? La misión que tuvo Miguel, ¿no? De defenderlo a él. Gabriel, la misión de anunciar a la Virgen María que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Rafael, la medicina de Dios. O sea, cada uno tiene una misión particular, como nosotros también y cada uno de los seres de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, muy importante. Ahora, Dios también es un espíritu absolutamente perfecto y esas perfecciones las reflejan sus criaturas o sus criaturas. En este caso, pues la corte celestial refleja esas perfecciones de una manera más grande, pero el hombre también. El hombre refleja la bondad, la belleza, todas esas perfecciones del Padre Celestial, porque somos creados imagen y semejanza de Dios. Pero bueno, eso es algo grande, ¿no? Ahora, ¿cuál era esa corte celestial? Por su naturaleza solo espiritual, estaban llamados y están llamados desde el principio, en virtud de esa inteligencia que habíamos visto que es muy elevada, a conocer la verdad que es Dios y amar el bien. A eso estaban, pues, esa era su misión y su llamado. Y de alguna manera también nosotros, ¿no, Padre? Estamos llamados al bien, no estamos llamados a hacer algo mal ni dañar a la gente. No, de hecho, el hombre es una triada, el hombre es una unidad sustancial de cuerpo, de alma y de espíritu. El alma tiene muchas potencias, pero una de las más importantes las potencias del alma es la inteligencia y la voluntad. La inteligencia está hecha para conocer la verdad y buscar la verdad, amar la verdad, defender la verdad, enseñar la verdad. Y su voluntad, pues él le presenta ese bien tan grande, su inteligencia, la voluntad, y a seguir ese bien, con mayúsculas. Que Cristo lo mismo lo dijo, ¿no? En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Pues qué bonito, Padre, porque yo creo que muchos de nosotros sabemos diferenciar, quiero pensar, entre lo bueno y lo malo y esa inteligencia que Dios nos ha dado como libre albedrío lo tenemos. Pero qué difícil
es cuando sometemos la voluntad para realmente hacer el bien y un mayor bien. Creo que ahí es esa batalla campal entre nosotros mismos, que sería la batalla espiritual, y que tal vez eso fue lo que se llevó a cabo también en el cielo. Exacto, exacto. Ahora que dices eso, Santo Tomás de Aquino se preguntaba, después del pecado original, ¿qué quedó más dañado en el hombre? ¿Su inteligencia que busca lo verdad o el bien? Y o la voluntad. Y dice Santo Tomás, la voluntad. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque la voluntad es ciega y sigue lo que le pone la razón. Y eso a veces me ha puesto a pensar que todo lo que conocemos intelectualmente, tenemos que pedirle a Dios que lo llevamos a la práctica. Porque, por ejemplo, el demonio que ahora es Lucifer, es el ser que puede ser más inteligente de todos nosotros y que conoce las cosas de Dios y las citas bíblicas sorprendentemente, pues al pie de la letra casi, pero no las realiza. Le tiene un odio terrible a Dios, una soberbia espantosa. Podríamos decir, ¿cuál fue el primer pecado en el cielo? De soberbia. ¿Cuál fue el primer pecado aquí en la tierra? De soberbia. Entonces, eso, o sea, pidámosle a Dios que todo lo que conozcamos sea para que nos lleve a ser más humildes y más santos. Y más santos. Recuerdo que un jesuita, cuando que estudiamos los niveles del conocimiento, el hombre conoce a través del nivel de la experiencia, de la inteligencia, juicio y raciocinio, pero que no tiene que quedarse solo en un raciocinio, sino que todo lo que conozcamos nos tiene que llevar a una práctica de lo que conocemos, que se llama, el cuarto punto es la moral. O sea, entre más conozcamos, tendríamos que ser más humildes y más virtuosos. De hecho, eso es lo que hace muchos años, quizás nuestros abuelitos siempre decían, cuando veían a un niño, una niña que iba o señorita en la secundaria, en la prepa, dice, mira qué educado es que ella va en la prepa. O sea, realizaban esta conjunción, o sea, esta relación. A mayor nivel intelectual, mayor virtud. Sí. O ¿cómo se le puede llamar? Mayor... Pues debemos de ser virtuosos, Padre, como usted mismo lo dice, y quiero pensar que justamente entre mayor conocimiento tenemos, deberíamos de llegar a esa altitud de virtud, ¿no? Lamentablemente a veces en el ser humano creo que nuevamente tenemos el conocimiento, pero la voluntad es la que nos gana, a lo mejor en esa soberbia que usted ya mencionó, en cada uno de nosotros, que no nos permite crecer. Exactamente. Exactamente, ahí está la clave. Si, por ejemplo, toda la corte celestial hubiera sido humilde y hubiera dicho, no alcanzo a comprender todo lo que es Dios, pero yo quiero seguir en este camino, quiero esforzarme, quiero luchar, quiero vivir con humildad, pues todos hubieran estado ahí, ¿no? Cristo nos da una lección grandísima, por ejemplo en Mateo 11 del 27 al 29, que como que nos surge y nos dice, aprendan de mí, que soy un manso y humilde de corazón. Y dice, y encontrarán descanso en sus almas. La humildad y la mansedumbre. Algunos santos dicen, ¿por qué dos virtudes tan grandísimas del corazón de Jesús? Porque la humildad nos conecta con Dios y también con los demás, y la mansedumbre con el hombre. Entonces entabla un puente, una interrelación entre Dios y la humanidad con esas virtudes. Y esas son del corazón de Cristo. Entonces, esto que vemos de ángeles y demonios, sí existen los demonios, hay un infierno, hay el que gobierna ahí, que ahora se llama Lucifer, que opacó esa luz que es Dios, y que se llevó a muchos y quiere llevarse a los más que pueda de nosotros porque tiene una envidia. Opacó esa luz de Dios en esas personas que creyeron en Luzbel.
Y en que él, empiezan a vivir en claro, esas tinieblas, ¿verdad, Padre? exacto, Porque ahí es donde nosotros debemos ser muy listos para claro, que no apague esa luz en nosotros cada vez que viene y nos tienta, claro, sino tener la vista fija en nuestro Señor y pedirle pues mucha fortaleza y perseverancia en la oración. perfecto, exacto. Sí, que nunca apague esa luz en nosotros, porque siempre Dios es nuestra luz. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, ¿no? El que me sigue no camina en tinieblas. Y entonces justamente esa batalla campal que se dio en el cielo fue justamente porque primero Luzbel quería ser como Dios y Sí, empezó a convencer a todos los demás que ellos podían ser también esos dioses. sí, Y de ahí ellos optaron justamente por dividirlo. perfecto, sí. Pero después viene otra parte muy importante, Padre, la creación de nuestro Señor Jesucristo. La O creo. cuando Él piensa en esta segunda persona de nuestro Señor. A ver, ¿cómo? No entiendo. Bueno, a lo mejor es esto, o sea, sí. Cuando Dios crea la corte celestial, después crea las cosas visibles, que es el universo. Podríamos decir, no hay en Dios, no hay espacio ni tiempo, ¿no? Pero tenemos que hacer estas analogías espacio-temporales por nosotros. O sea, la creación es, después crea el universo material. Entre ellos, la cereza del pastel es el hombre. El hombre. Cuando Dios crea al hombre, dice San Buenaventura, que es un dominico, a veces pensamos que el hombre fue el prototipo para crear, para que Cristo asumiera la naturaleza humana, porque Cristo no ha sido creado, es intratrinitario y existe desde siempre por toda la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero que Él se encarne en el vientre santísimo de la Virgen María y se haga verdadero hombre, sin dejar de ser Dios, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, a veces pensamos, es que ya había creado al hombre y este fue el prototipo para que él asumiera el cuerpo humano. No, el prototipo para crear al hombre a nosotros fue Cristo. Así dice San Buenaventura. Él es el prototipo aún del cuerpo, o sea, él sabía que un día se iba a encarnar quizás, pero él fue el prototipo para la creación del hombre. Por eso nuestro cuerpo tiene una dignidad grandísima, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, en cuerpo, alma y espíritu como Dios. Y del cuerpo podríamos decir el modelo es Cristo. Y solamente a través de Cristo se entiende el hombre. Hay un documento que es en el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, que es el último concilio ecuménico. En la Gaudium et Spes, dice en el número 21, dice, el misterio del hombre se esclarece solo a la luz del misterio del Verbo encarnado. O sea, nosotros nos podemos entender y nos podemos comprender a la luz de Cristo. Y eso es hermosísimo. Claro. O sea, no sé, ya solo pensar en Cristo, dice, ahí Él fue mi modelo para crear, en Él me puedo entender, Él es el camino, en Él encuentro la verdad, en Él encuentro la vida, ¿no? Hay una frase muy bonita ya que dijeron esto, o sea, los demonios nos van a poner trampas, pero Dios nos pone ángeles, el ángel de la guarda nos da muchas gracias, nos da la gracia santificante, gracias actuales, la iglesia, los sacramentos, la oración, el sagrario, etc. O sea, estamos bañados de una completa dones sobrenaturales inmensos y ahí estamos respaldados. Y nosotros tenemos que seguir eso. No tenemos que ponernos en tentación. Podemos vencer todo lo que nos pongan los demonios porque nosotros estamos bañados y por nuestra sangre corre la gracia santificante y la vida de Dios en nosotros. Y si estamos en gracia de Dios, no solo eso, sino que aquí está habitando en nuestro ser la Santísima Trinidad, que es la inhabitación, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad en el alma del justo. Y es lo que hicieron los santos, se dejaron poseer por Él, conducir por Él, y por eso son santos.
con virtudes. Qué bonito. O sea que entonces los que estamos tristes, los que estamos depresivos, los que estamos enfermos, los que estamos en pecado, es porque no hemos sabido reconocer y tomar todas esas gracias que nuestro Señor nos da para fortalecer el espíritu. Como usted lo dice, Padre, la Sí, gracia santificante, asistir a misa, sí, confesarnos, sí, comulgar. sí, sí, sí. O sea, es un bagaje sobrenatural inmenso, infinito, y que Dios nos lo da a manos llenas y que lo tenemos que aceptar. Solo decir, sí, Señor, lo quiero, lo acepto, me preparo, me dispongo, aunque la iniciativa siempre es de Él, nosotros tenemos que secundar esas gracias, siempre, y con humildad, sencillez y sumisión. Soy criatura, Él es mi Padre, pero es mi papá. Que nosotros somos familiares de la Santísima Trinidad, eso que si no lo pensáramos, porque con el Padre, o sea, yo le puedo decir a Dios, Padre, mi papá, mi Padre, a Jesús es mi hermano y el Espíritu Santo somos templos de Él. O sea que somos familiares de la Santísima Trinidad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, Sí, sí, hermanos, y de sí. lo que nos estamos perdiendo. Por eso esta charla tan importante que nos está dando el Padre Jesús Lugo dentro de todo ese conocimiento de teología dogmática que estuvo usted en la Gregoriana en Roma y que fue a hacer una especialidad, Padre, justamente para poder compartir dentro de la diócesis, dentro de todas las clases que usted da, porque a veces somos ignorantes porque queremos, ¿no, Padre? Habiendo tanta información para acercarnos Sí, a claro. estos misterios. Sí, o sea, esa verdad es tan grande, nos mandan a hacer alguna especialidad que solo es un puntito en ese Entre mar tantos. inmenso de la doctrina que tenemos y que ha sido revelada por Dios uno y trino. Y bueno, sí, yo no me especialicé solo teología dogmática, antropología teológica y el tema es pecado original. Y bueno, eso es lo que estudié ya, ¿verdad? Y esta parte de pecado original es justamente lo que nos está compartiendo. ¿Por qué ese ángel tan hermoso, tan bello que fue creado también con tanto amor, él decidió, por ese libre albedrío que nuestro Señor nos da, eligió optar por ese mal y llenarse de soberbia? Exacto, o sea, quise empezar por este punto de la creación, o sea, la creación de las cosas invisibles, para que después se pueda entender un poquito mejor por qué se dice que a Eva la tentó la serpiente, pero ¿quién era? Pues Lucifer. ¿Y por qué existía Lucifer si Dios es el creador? Es que ya había habido una caída en el cielo, que es esto precisamente, y que él tiene tanta envidia del ser humano y de la creación de Dios, pues que quiere que la misma suerte que él corrió, corran el hombre, y corriera el primer hombre y la primera mujer. Porque es lo mismo que le pone, lo que le dice, oye, sí, es pura mentira, que después lo podríamos ir viendo, pero es pura mentira. Es que sí es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Es primera mentira, ¿no? Y ya Eva dialoga con la tentación, que no hay que dialogar con la tentación, jamás. Y dice, no, dice, está al revés. Le dice, es que sí podemos comer de todos menos de este. Y el demonio le dice, ah, pero sí sabes por qué. Dice, no, ¿por qué? Porque el día que tú comas de él, Dios sabe que serás como él. Y entonces le mete la duda, dicen, ah, con que Diosito es medio egoísta, con que Dios no quiere eso, por eso me está ocultando. Bien, o sea, eso ya lo podríamos ir viendo, pero sí es eso, o sea, es eso, o sea, querer ser como Dios, pero sin Dios, contra Dios y al margen de Dios. Y Cristo y Él y la Santísima Trinidad nos dice, no, yo quiero que tú seas, que tú también seas como yo, o sea, la divinización del hombre, pero con Dios, en Dios y como dice Dios. Por eso cuando estamos en gracia tenemos esa participación, Padre, de Dios, Claro, que yo estoy llena de esa gracia y entonces por eso Dios está en mí y participo de Él. claro, Cuando decido por el mal, que decido por el pecado, es cuando yo misma saco a Dios de mi vida y sí, eso fue lo que hizo Luzbel. claro, exactamente, exactamente. Él quiso ser como Dios, pero contra Dios, al margen de Dios y sin Dios. Y Dios dice, yo quiero que tú seas divinizado, como yo he pensado. De hecho, el hombre ha sido divinizado, en el bautismo ha sido divinizado.
Hay un santo padre que se llama Máximo el Confesor, que es grandísimo sus escritos, que se llama La divinización del hombre. Es algo hermosísimo. Y ya el Concilio de Trento habla de la justificación del hombre y cómo se da, etcétera, ¿no? O sea, es algo hermosísimo eso, la divinización del hombre. Es un tema para, bueno, estudiarlo. Para otro programa, Padre. Y en el sagrario y darle gracias a Dios y estar gozándonos de ese Padre celestial, ¿no? Qué maravilla, Padre. Jesús. Pues vamos a ir cerrando esta parte entonces de este pecado que cometió Luzbel y cómo nos estaba afectando para que podamos ir concluyendo. Ok, pues, ¿qué podremos decir de todo esto? Ellos ya estaban en el cielo, podrían haber estado allí eternamente, y ellos, por ellos, no por Dios, hicieron mal uso de su libertad. Y podríamos decir lo siguiente. ¿Qué podríamos decir de esto? Que la elección de los espíritus puros fue decisiva porque concernía y afectaba en su relación con Dios mismo directamente, que es el primero y el sumo bien, y que podía ser aceptado o rechazado. Los espíritus puros tienen un conocimiento de Dios incomparablemente más perfecto que el hombre. Por eso, fíjense, podríamos por cerrar esto. Mientras el hombre estemos en esta etapa de peregrinos, nuestras opciones todavía tienen la posibilidad, si optamos en contra de Dios, de la conversión. Pero cuando morimos, nos parecemos a ellos. Se cierra la posibilidad de conversión. Y la decisión que hayamos tomado, nuestra decisión aquí y en la vida, o nuestra última decisión en el momento que se cierra nuestra vida peregrina, también se sella eternamente. Y podemos tener la posibilidad de haber optado siempre por Dios y ganarnos el cielo o no. Eso es un reto terrible o grandioso, porque nosotros estamos hechos para irnos al cielo, no para ir al infierno. Dios nos tiene predestinados para el cielo. Todo hombre y todo el universo está predestinado para el cielo. Dios nos ha predestinado para él. Y uno puede decirle el sí sostenido de eso o no. Pero Dios nos da todo para decirle, sí, Señor, quiero estar contigo. La decisión la tenemos nosotros. Nos da todo, hermanos, nos da todo. Como Sí. ya nos lo dice el Padre Jesús, es bien importante poder mantenernos en gracia, poder detectar quizás esas insinuaciones del enemigo cuando quiere entrar ese diálogo con nosotros para implantar o ponernos, Padre, quizás en la mente, en el corazón, la envidia, el egoísmo, todos esos pecados que en el próximo programa podríamos estar ya platicando específicamente de pecado mortal y pecado venial. Pero este programa está dedicado para saber de dónde viene el pecado. Que ese fue el primero que se cometió. La raíz del pecado. Y que hay un ser, criatura, no Dios, es una criatura que nos puede poner tentaciones con sus espíritus chucarreros, demonios caídos también, pero que Dios nos ha puesto ángeles, su gracia y Él mismo, para poder vencerlo, como Cristo lo venció, ¿verdad? Claro. Allí en el desierto. Claro. Padre, pues muchísimas gracias, se nos está terminando el tiempo y que esperemos que este programa, hermanos, sea de mucha sabiduría para cada uno de nosotros, que lo podamos poner en práctica, que podamos entender cuánto nos ama nuestro Señor Jesucristo, que nos ha amado desde toda la creación, Padre, infinitamente, para que no andemos mendigando amor donde no debemos, para optar siempre por Dios. Y que, pues bueno, a raíz de estas decisiones que a veces tomamos, pues lejos de mantenernos en la luz, nos llevan a las tinieblas, Padre, como fue Luzbel, que optó por el mal. Claro, exacto. ¿Qué nos puede decir, Padre, para cerrar? ¿Qué podemos hacer? Hay que estar mucho en oración, hay que estar muy vivos de los pensamientos o de las tentaciones que se nos presentan. Pues sí, claro,
Y yo cerraría que siempre tengamos en cuenta aquella frase de San Agustín en las confesiones, los primer renglón y medio de las confesiones, pensar esto: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que repose en ti. Qué hermoso y qué cierto, ¿verdad, Padre? Una Sí. máxima de San Agustín, porque nosotros andamos caídos de capa caída cuando no estamos en gracia. Padre, pues muchísimas gracias, agradecemos mucho su participación, su tiempo, su espacio. A nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, agradecemos este espacio que usted nos ha permitido pues para tener y acercarnos un poquito más acerca de estos temas. Esperamos contar con usted en algún próximo programa para que nos hable justamente del pecado original, del pecado mortal y del pecado venial, para que podamos decidir, hermanos. Y Padre, pues si nos da la bendición, hermanos, nada más quiero recordarles, primeramente Dios, nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde para que podamos seguir continuando y evangelizando. Compartan este programa, ayúdenos a llegar a más personas, a más hogares. Y primeramente Dios, nos vemos el próximo jueves. Padre, si nos cierra el programa con la bendición. Sí, cómo no. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bendiciones.